¿Te entendés, no? ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a un bohemio prolijo. Él es Pita. La canción es El fantasma de la ópera. Bienvenidos a un bohemio prolijo. Welcome to Prolix Bohemian. Vamos ahí. Muy bien, mis amigos, no vamos a dar muchas vueltas porque esto está para verse ya mismo, esto está para pegarse un viaje. ¿Y qué te parece si empezamos ya mismo descubriendo las maravillas que hay dentro de esta roca? O sea, el cristal que vive dentro de esta roca llamada canción, el fantasma de la ópera. Pita, vamos a verlo. Rainbow. Rainbow, Deep Purple, la canción I Can't Let You Go con Joel Turner. Me suena mucho ese arreglo, ¿eh? Mirá qué bien, qué bonito. Bueno, arrancó arriba con todo clavadito, una voz lírica redondeada, con una cabeza completa. ¿Cómo hace un hombre este tono? Porque es Pita, Tampoco vamos a andar preguntándonos cómo hacen magia los magos. Esto es para disfrutarlo. Clavadito, ¿eh? Esto es para sentirlo, no quiero entrar en análisis. Sabemos ya cómo está posicionada la voz para los que quieren aprender canto o técnica, pero bueno, escuchando, con el tiempo van a poder percibir qué es lo que hacen muchos cantantes, ¿sí? Conociendo la técnica fundamentalmente, pero vamos a la magia, la locura que hace este muchacho sobre ese escenario. Míramelo. ¡Qué diabólico! Me gusta mucho esta versión de Pita que me han pedido y la debía. Mil disculpas que la debía. Vamos ahí. Sing once again with me, how strange you were. My power over you grows stronger, yeah. Insisto, me encanta esta versión de Pita. Destaco que él está haciendo todo. Vamos ahí, seguimos. Mira qué bueno. Anda percibiendo el sentimiento que le pone a esta canción en la interpretación con una excelente técnica, sin duda ninguna, ¿vale? Seguimos. Those who have seen your face, they're both in fear. I am the mask you wear, it's me they hear. Tenemos que tener en cuenta que esta canción la hizo, por ejemplo, Sarah Brightman en el año 2004. Yo la escuché, una de las mejores versiones que escuché de Phantom of the Opera, del Fantasma de la Ópera, de Sarah Brightman en el 2004 en Viena. También la hizo Nightwish, que es una explosión de sabor musical y de sentido sonoro, algo maravilloso. Pero
Hay que destacar una cosa que está haciendo Pita en esta situación. Pita está haciendo la voz del hombre y la voz de la mujer, todo por él, o sea, todo él. Eso marca una gran diferencia a la hora de evaluar cuál sería mejor. Aunque todas me gustan, sin duda alguna, tengo que destacar que en este caso Pita lo que está haciendo es la voz female and masculina, o sea, de mujer y de hombre, ¿ok? Entonces, bueno, seguimos adelante. Para un poco. Qué voz achicada que me hace al principio de esta parte y se va la voz lírica de cabeza pura, bien redondeada, con mucha presión de diafragma y vuelve a la voz mixta. Tiene un montón de matices que si vas descubriendo son un plato perfecto. Insisto, me encanta esta versión de Pita. You always knew that man of mystery was in you. Viste ahí, entonces, como te digo, viene de la voz reventada a una colocación lírica, así de la nada, te hace un cambio de una a otra, ¿sí? Destacar que esta es la versión que me suena más a la versión de Nightwish, por las guitarras así en plan distorsión, que bueno, Nightwish hizo una versión espectacular, que también la vamos a analizar, si me lo permite YouTube, porque YouTube últimamente está bastante exigente con los tiempos, Sigue. Pará, que ahora viene una parte maravillosa. Me encanta cómo de repente hace la voz del fantasma en lo que interpreta y la voz de la cantante. Esto tengo que destacarlo porque es maravilloso. O sea, el tono de Floor Jansen de Nightwish o de Tarja, de Nightwish, o el mismo de Sarah Brightman, lo está clavando este muchacho. Está ahí arriba clavando en tonos femeninos y de una manera totalmente espectacular. Eso lo hace una mujer. Muy difícil que un tipo lo haga. Bueno, sí, trabajando como trabajó Pita, o como trabaja, por ejemplo, inclusive Dimash y muchos cantantes actuales que van abarcando distintos puntos y buscan la forma de llegar a sonidos increíbles. Pita lo puede hacer, pero tradicionalmente, ese es el tono de una mujer, ¿okay? Que la muñeca está diciendo, está gimiendo, y él está como exigiéndole el amor. La canción es impresionante, en sí la canción es impresionante y la poesía, pero insisto, él está interpretando los dos personajes y lo hace clavado. Hay diferencia entre uno y otro, se nota. Vamos. De repente es re loco. Y sale
de una movida lírica con el paladar redondo, colocando, usando toda la cabeza a tope, achicado, por supuesto, dándole el diafragma, no la presión, pero con una voz achicada para que quede toda completa en la cabeza, y de repente, en un minisegundo, te baja de ahí arriba un... No pierde el control, no es que se queda, que hay un cambio entre uno y otro registro. ¿Me explico lo que digo? Es impresionante. Me gusta mucho. You're so big, man. El pequeño Pita, un heavy nato, se le nota que le gusta el metal, le pone calidad, le pone esa presión, y a mí me encanta, la verdad. Es una versión, una de las mejores versiones que escuché del Fantasma de la Ópera, según varía, pero obviamente que está a la altura de todas las mejores versiones históricamente de esta canción. Cañera, toda interpretada por él, es algo extremadamente maravilloso. Ya de chiquito me acuerdo que fui a ver cine, a ver esta película, al cine Aconcagua, en Villa Pueyrredón, en Buenos Aires. Era una película clásica, yo era muy chiquito, y ya me sonaba algo tan, el Fantasma de la Ópera que se enamoraba. Algo extremadamente pasional, ¿sí? Una cosa maravillosa. Gente, gracias por ver este video, espero que te haya gustado. Mi nombre es Osvaldo Grimau, Ova Grimau para los amigos, Bohemio Prolijo. Thank you to be here, to be part of this channel. Gracias por estar aquí, ser parte de este canal. Espero que te haya gustado esta canción, y ya sabes, me podés pedir todas las que quieras, porque no me pienso mover de este lugar. Gracias por ser parte de un Bohemio Prolijo. Nos vemos la próxima. Thank you to be here. Bye, bye, bye.